Hola, ¿cómo estás? Confío en que estés bien y preparado o preparada para reflexionar sobre otra de las competencias de inteligencia emocional que veremos en el capítulo de hoy, que en esta ocasión trataremos la capacidad de adaptación al entorno digital. Esta es una competencia de inteligencia intrapersonal cada vez más demandada hoy en día en las empresas y consiste en la capacidad de la persona de adaptarse al entorno digital, siendo una competencia que hace años quizá no era tan crítica. Actualmente es clave en las organizaciones digitales porque se refiere a la capacidad de la persona de tener proactividad para asimilar los cambios, los avances digitales, incluso para promocionar un espíritu de mejora continua apoyada precisamente en estos avances tecnológicos. Las personas con alta adaptación al entorno digital son capaces de utilizar dispositivos digitales, aplicaciones de comunicación y redes para gestionar información, para buscar de forma eficiente la información, saben trabajar en redes digitales colaborativas, aprenden continuamente nuevas herramientas para comunicarse, para gestionar y buscar información, para resolver problemas, para trabajar en equipo, en red. Las organizaciones, por tanto, cada vez más demandan este tipo de profesionales más flexibles, más ágiles, que saben adaptarse rápidamente a los cambios tecnológicos tan vertiginosos, y son profesionales que van a poder ser pioneros en la innovación tecnológica en las organizaciones. Es fundamental que los equipos humanos también sean capaces de adaptarse y ser proactivos incluso en estos cambios tecnológicos. La capacidad de adaptación al entorno digital es una competencia que tiene, por tanto, también que ver con otras competencias tratadas anteriormente, como puede ser la búsqueda de información, la orientación al resultado, la capacidad de aprendizaje, la capacidad de comunicación y la innovación y la capacidad de colaboración también. Las personas con alta capacidad de adaptación al cambio son capaces de trabajar tanto de forma individual como en equipo, de forma remota. Pueden conectarse en cualquier lugar del mundo, en cualquier horario, saben cómo aprovechar al máximo las ventajas que los avances tecnológicos ofrecen para esto, y son capaces de utilizar la tecnología en su favor. ¿Cómo puedo ir desarrollando mi capacidad de adaptación al entorno digital? Por un lado, te propongo que reflexiones sobre cuál es tu aprendizaje digital, tu nivel de desarrollo en este entorno digital y la búsqueda de información y la gestión de la información que realizas. Te propongo que reflexiones sobre cuál es ese nivel en el que te desenvuelves en los entornos digitales. ¿Qué herramientas digitales conoces para buscar información, para gestionar la información, para trabajar en remoto o de forma colaborativa con otras personas, con herramientas actualmente como Trello, por ejemplo, como Asana, como Jira? ¿Qué haces para gestionar la información digital actualmente? ¿Cómo gestionas tu marca corporativa y propia digitalmente? ¿Cómo monitorizas la información que recibes o la información que te interesa en la red? ¿Cómo recibes esos contenidos digitales que a ti te interesan? ¿Sabes cómo monitorizar esa información? ¿Cómo adquieres los conocimientos y te mantienes actualizado en las materias que te interesan? Te propongo que reflexiones sobre estos aspectos y que diseñes tu propio plan de formación. ¿Cuáles son los conocimientos que te interesa empezar a desarrollar y que te establezcas un plan de acción? Puede ser reforzando esos conocimientos a través de formaciones online o a través de formaciones presenciales, a través de foros virtuales, a través de cursos, a través de tutoriales, a través de distintas herramientas también digitales para ir
aprendiendo y mejorando tu conocimiento en estas materias. Por otro lado, te propongo que reflexiones también sobre cómo es tu comunicación digital y la creación de contenidos. ¿Cuánto y cómo generas contenidos a nivel digital? ¿En qué entornos digitales creas artículos, posts? ¿Cómo te comunicas? ¿En cuáles participas? ¿Cómo puedes desarrollar la participación precisamente en foros y debates online aportando valor a la red digital, a tu red digital que tú consideras interesante estar en contacto? Te propongo que si no lo haces, que comiences a participar precisamente en esos foros, debates online, redes digitales que pueden aportarte valor y en las que tú también puedes aportar valor y seguir desarrollando tus capacidades profesionales. ¿Qué artículos o posts te interesaría empezar a compartir? No solamente participando en foros, sino creando tú también tus propios contenidos. Puedes empezar, por ejemplo, en la red profesional, en una red profesional como LinkedIn actualmente. ¿Qué artículos de opinión te gustaría aportar allí? Te invito a que empieces a reflexionar sobre esto y a generar contenido de valor también a nivel digital. Por otro lado, te invito también a que reflexiones cuál es tu nivel de colaboración y de innovación en el trabajo en red. Es importante reflexionar y desarrollar esa capacidad para poder colaborar y cooperar en red, en trabajo en equipo, también en estos entornos digitales. Te invito también a que reflexiones, por tanto, qué plataformas visuales conoces actualmente en entornos digitales, plataformas visuales de innovación para gestionar proyectos, para gestionar flujos de información de trabajo en equipo, para gestionar reuniones, por ejemplo. Actualmente existen plataformas de trabajo colaborativo como Miro, como Mural, como Slack. ¿Cuáles te gustaría empezar a conocer, investigar, para ver cuáles son las diferencias, cuáles son las aplicaciones? Por otro lado, ¿qué plataformas conoces para la gestión de reuniones en personas que están trabajando en remoto o en distintos lugares del mundo, por ejemplo? ¿Cuáles son las plataformas concretas que conoces y cuáles son sus diferencias y sus aplicaciones? ¿Qué redes personales y profesionales en el entorno digital conoces? ¿Cuáles de esas redes tienen un público objetivo predominantemente relacionado con el público al que tú te diriges, con tus clientes, con las personas con las que interactúas? ¿Cuáles de esas redes son las que más te interesaría potenciar para desarrollar tu presencia digital en esas redes, porque están más relacionadas con tu sector o con tu actividad o precisamente, como decimos, con el público objetivo o los clientes a los que te diriges? Te animo a que vayas investigando y profundizando en todas estas herramientas digitales que existen actualmente, en todas aquellas que puedas ir utilizando cada vez más para fomentar tu presencia y tu colaboración y tu trabajo en red y tu presencia en red, y puedas ir, por tanto, desarrollando tu capacidad de adaptación a estos entornos digitales. Ánimo con todas estas reflexiones y con estas acciones, y te invito a vernos en el siguiente episodio. Y acuérdate de seguir desarrollando tu talento para alcanzar tu mejor versión.